¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de tu canal 10, amigos de En Contraste. Para Rafael Vega y para mí, Guillermo Vázquez Handal, como todas las semanas, es un placer darles la bienvenida a una emisión más de nuestro programa En Contraste, con un saludo afectuoso para todos nuestros televidentes a lo largo y a lo ancho de la hermosa península de Yucatán, a mis paisanos en Quintana Roo, aquí a nuestros amigos de Yucatán, a nuestros amigos de Campeche, que por cierto, mañana tienen un gran día. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches, Memo, buenas noches a todo el auditorio, un gusto de verdad compartir este set con el licenciado Guillermo Vázquez Handal. Pues sí, como él decía, vamos a hablar de lo más importante que se pueda presentar en los siguientes días, sobre todo este cambio de mando en el gobierno de Campeche. El día de hoy, martes, toma posesión el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. No ha dado hasta el momento a dar a conocer su gabinete, pero ya hay algunos indicios, algunas noticias incluso ya muy concretas respecto de lo que se espera en su administración, y al respecto querías comentar de ello, ¿no? Sí, en realidad aún no se ha dado una lista, ¿no? Y se ha manejado mucho sigilo esto del gabinete del próximo gobernador campechano. Se menciona a la exdiputada federal Rocío Abreu Artiñano, que fue compañera de ella de bancada, ha sido colaboradora suya durante mucho tiempo. Se menciona a Gonzalo Brito Herrera, que es el actual presidente estatal. Y bueno, Ana Marta Escalante, seguramente, la presidenta municipal saliente. Y tampoco tengo duda que Gabriel Escalante estará en su equipo de trabajo. Así es, y también lo que es un hecho es que previendo todos los cambios que van a darse en su gobierno, la semana pasada el Congreso aprobó la creación de 4 nuevas secretarías y una coordinación. Así que a partir del 16 de septiembre la nueva administración va a debutar con una estructura de gobierno modificada. Se creó la Secretaría de Planeación, la de Desarrollo Energético Sustentable, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Protección Civil y una coordinación que es la de la oficina del gobernador, que no se contaba en Campeche. Se menciona que, bueno, pues el gobierno federal ha anunciado recortes presupuestales, pero bueno, esto forma parte de los proyectos que tiene Alejandro Moreno para lanzar su proyecto de gobierno. Sí, se entiende como parte de una estrategia, sobre todo el caso de la nueva Secretaría de Energía Local, que yo creo que seguramente en todo el país ha de ser la única. Tiene un sentido muy lógico tratándose de las características de un estado como Campeche, donde el tema del petróleo es fundamental en la economía local y evidentemente también tiene un impacto en el medio ambiente. Además, pues con la reforma en la materia, la reforma energética, muchos de los proyectos más importantes están destinados a Campeche. Yo creo que parte de la visión estratégica de Alejandro Moreno está apuntando a aprovechar todas esas ventajas, todas esas virtudes y el fortalecimiento institucional a través de su gobierno para crear las instancias que puedan atender de manera directa ese escenario, ¿no? Y como suele ocurrir en este tipo de modificaciones, pues fue necesario adecuar y cambiar la ley orgánica de la administración pública, la ley de protección civil, prevención y atención de desastres del Estado, ¿no? Para darle cabida a estos cambios. Se habla también de reestructuraciones en las secretarías de gobierno, las de finanzas, de desarrollo industrial y comercial y en la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Así que nuevo gobierno y nueva estructura en los vecinos de Campeche. Yo creo que dada la personalidad muy particular del gobernador Alejandro Moreno, hay que visualizar pues como alguien decía por ahí, que él va a ser secretario en todas las secretarías. Es una persona muy puntual, muy dedicada, y estoy completamente seguro que por lo menos al principio de su gobierno, en lo que se encaminan las cosas y los proyectos, lo vamos a ver trabajar 23 horas al día y además estando muy pendiente de todo lo que acontece en la administración pública. Seguramente en la parte política también, pero aquí, bueno, hay que entender que la prioridad en este momento, al inicio de la administración, es echar a andar los proyectos. Así es, así que amplias expectativas para los campechanos. A partir de ya 16 de septiembre, la toma de posesión se realiza el 15, incluso se modifica un poquito ahí la ceremonia del grito
instalan en otra zona, en la Plaza Mochcobos está el escenario se espera la llegada masiva de los campechanos a este evento y a partir del 16, pues con estos cambios en el Congreso se inicia una nueva estructura administrativa en Campeche. Hay que vislumbrar también que con el nombramiento del nuevo gabinete y de las nuevas estructuras partidistas y políticas del Estado de Campeche, de manera natural también se da inicio a la carrera por las próximas posiciones federales, diputaciones y senadurías, incluso por los próximos ayuntamientos. Entonces, de alguna manera, pues esta coincidencia de fechas, digamos, entre la toma de posesión del nuevo gobernador y la cercanía relativa todavía con el proceso electoral, de entrada van a poner como que muy álgidas y muy calurosas las cosas en esa entidad vecina, porque pues como ya lo comentaba, va a haber un inicio de administración muy vigoroso, con muchos proyectos, con un gobernador muy echado para adelante, pero pues al mismo tiempo también va a haber mucha actividad política porque pues las aspiraciones al final de cuentas de los grupos están encaminadas hacia eso y viene un proceso muy trascendente en cuanto al cambio de senadores, diputados federales y los ayuntamientos. Entonces yo creo que Campeche va a ser motivo de mucha noticia de aquí en adelante. Sí, perdón. Me estás diciendo entonces que en los puestos que vamos a ver a partir del 16 vamos a ver a los posibles candidatos a diputados federales, candidatos a senadores que se deben de renovar en 3 años y así que... En 2 casi. En 2. Yo creo que conociendo la personalidad política de Alejandro Moreno, no podemos tener duda de ello. Digamos que a la usanza y a la ortodoxia priista, es un gobernador que va a mandar, que va a ejercer todo el control de la estructura política y de su partido, y desde ya, con los nombramientos en su gabinete, que seguramente lo comentaremos la próxima semana cuando ya tengamos certeza al respecto de los nombres, estaremos viendo ahí a sus proyectos políticos para esas candidaturas. Veo muy difícil con un gobernador como él y en un escenario como el de Campeche que haya división de grupos, que haya desequilibrios de poder. Va a haber un hilo y una mano conductora muy, muy fuerte, ¿no? Algunos analistas le dicen que es de carácter fuerte y piel sensible. algo así. Digamos que a lo largo de su carrera política se ha caracterizado siempre por esa dualidad. Creo además que al principio del gobierno esa sensibilidad se exponencia. Por muy preparado que un político esté para asumir un cargo de esta magnitud, siempre hay una expectativa que se abre, ¿verdad? Y como todo en la vida hay una curva de aprendizaje. Lo comentábamos en el programa pasado, él viene preparándose para esto con mucha anticipación, incluso trabajando en un plan de gobierno, aún incluso antes de ser candidato. Pero ya estando ahí, asumiendo los controles y reconociendo sus enormes capacidades políticas, a veces sí, el carácter traiciona. Estamos un poquito... con problemas, como se habrá podido dar cuenta. Sí. Todavía nada grave con el chikungunya, pero bueno, al final de cuentas, una disculpa por este breve lapsus. Sí, yo creo que, como todo, ¿no? El principio de un gobierno siempre es muy frenético, hay que ajustar cosas, incluso aunque él recibe el gobierno de otro priista, su compadre, el exgobernador Fernando Ortega, pues también que habrá que hacer una importante revisión de lo que se dejó. Leía una nota en la prensa campechana que como parte de ese saldo, la entidad había perdido una cantidad muy importante de millones de pesos por una falta de ejecución. Como usted sabe, si el gobierno federal le envía un recurso a un estado y este no se ejecuta, se tiene que devolver. El subejercicio. Y al parecer, en el caso de Campeche, fue una cantidad bastante grande. Si a eso le sumamos que está en proceso la discusión del nuevo presupuesto y que se prevén grandes recortes para todas las entidades, pues seguramente la situación financiera de inicio no va a ser la mejor, ¿no? Bueno, pues hay que esperar y Campeche siempre tiene también el apoyo que le da Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Porque ahí se encuentra la principal zona de explotación de hidrocarburos del país y bueno, pues es siempre el as que tiene bajo la manga el gobierno campechano. Y por eso hace sentido la creación de esta nueva secretaría. Sí. No se trata simplemente de homologar con el gobierno federal. De cualquier manera, el tema es federal, pero
el hecho de que le pongan este nivel de atención demuestra que parte de la estrategia fundamental de la administración, de la planeación de la administración de Alejandro Moreno tiene que ver con ello, y además no lo podríamos entender de otra manera por las características que bien mencionas del estado de Campeche, ¿no? Sí, es Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable. Bueno, lo de sustentable para necesariamente tiene que ver con el respeto al medio ambiente y la ecología. Que pues de cualquier manera pues es un punto importante, pero honestamente no creo que sea la prioridad, ¿no? La prioridad está enfocada al desarrollo económico. En alguna ocasión, a título personal, el ahora gobernador Alejandro Moreno comentaba que los campechanos no habían accedido al gran negocio del petróleo, porque esto se manejaba a través de corporativos nacionales o extranjeros, y que los locales no tenían acceso ni a la distribución del dinero que se generaba en ese estado, pero ni siquiera a los puestos directivos de las grandes empresas que tienen que ver con esto. Así es. Entonces, pues bueno, esta creación de esta nueva secretaría tiene que ver con eso, necesariamente, y no cabe la menor duda que lo que va a tratar de hacer el gobierno de Campeche es ahora sí sacarle jugo y aprovechar al máximo pues las bondades y el beneficio de tener el petróleo en su subsuelo, ¿no? Pues vamos a esperar, como decía yo hace un rato, hay muy buenas expectativas, cambio de gobierno, cambio de estructura, y bueno, hay una modificación en la geografía política de los municipios, hay 6 gobernados por la oposición. Yo creo que todo esto veremos cosas interesantes en Campeche. Sin lugar a dudas, Rafa, yo creo que podemos coincidir en ello. En estas semanas, como les comentábamos, una vez que se vayan pues ya vislumbrando y conociendo en efecto cuáles son los pasos a seguir, vamos a seguir comentando de ello. De momento vamos a una pausa y para regresar vamos a platicar de lo que está pasando en Yucatán. Bien, estamos de vuelta y como comentábamos al final del bloque anterior, la expectativa política en Yucatán también está bastante álgida, efervescente. Comentábamos un poco en el programa anterior que estamos en espera de que el gobernador Rolando Zapata Bello anuncie cambios en su gabinete, y esto por una lógica en el sentido de que antes del proceso electoral previo él hizo algunos movimientos que se entendían temporales, con un objetivo de cumplir las estrategias de la propia campaña. Terminado eso, y además pues termina también la legislatura, viene cambio, la legislatura federal y la local, viene cambio en los ayuntamientos, pues hay, como se diría, piezas sueltas en el tablero de ajedrez que hay que reacomodar. Pero el comentario viene a colación porque independientemente de la expectativa de lo que signifique, y ahora lo vamos a comentar, la posición que habrá para 2 o 3 personas, hay que entender que llegó el tiempo para el gobernador Rolando Zapata de empezar también él a orquestar su propia sucesión. Por eso estos cambios son muy importantes, porque independientemente de que si los protagonistas de los mismos son o no candidateables, es el momento, a los 3 años es el momento en que los compromisos que el gobernador hace en su época de candidato terminan. No es una regla escrita, pero en la ortodoxia política del PRI así funciona. Terminan los compromisos y él tiene que hacer una alineación, una conformación con sus realmente cercanos y además establecer nuevos compromisos. Ahora pensando en su propia sucesión. Y yo creo que esa es la expectativa que en este momento tiene la clase política yucateca en ascuas. Sí, están esperando que independientemente de la relevancia o no del cargo que les den, es a quienes se lo otorga, ¿no? Porque al final de cuentas es a quién se sube al escenario. Sí, es de grupos esto. Exactamente. Entonces,
hay algunas secretarías que siguen pendientes con encargados de despacho, como la Secretaría de Desarrollo Rural, como la misma, bueno, la Sedesol, hubo un cambio y se espera que haya aún también movimientos ahí. Entonces, hay nombres, ¿no? Habíamos mencionado a Luis Evia, habíamos mencionado a Mauricio Sahui, Víctor Caballero. A Víctor Caballero, que te comento que Víctor Caballero comenzó hace unas semanas en redes sociales, hace unos días, pues un posicionamiento mediático, una presencia ahí con un proyecto que él maneja desde su precandidatura a la alcaldía que no alcanzó, de este movimiento de emprendedores y de apoyo a los jóvenes. Entonces, ahora prácticamente las redes nos están ayudando a leer entre líneas, como hacíamos antes con los periódicos, y vemos a quienes se van posicionando y se van colocando para levantar la mano, ¿no? Entonces, tratando de acomodarse en el gusto y en el agrado para cuando vengan estos nombramientos que tú mencionas, pues de alguna manera ya se hayan posicionado, ¿no? Hoy toda la mercadotecnia, todo gira en torno a eso. No es simplemente como antes, que era el mandato del gobernador en turno y va para este puesto y aquí. No, y en Yucatán menos, con la competencia política. Exactamente, sino que hoy en día tiene que hacerse integral, ¿no? Redes sociales, consultas de grupos y bueno, predomina la decisión del gobernador, pero pues sí se toman en cuenta otros factores. Sí, porque aunque sí predomina la decisión del gobernador, a diferencia de otros estados, aquí el margen de maniobra es menor, porque hay competencia electoral real y hay un equilibrio de poder entre el PRI y el PAN, que por mucho poder que tenga el gobernador hacia adentro de su partido o de su administración, tiene que tomar medidas en consideración de esa competencia política. Desde ese punto de vista, hay que pensar que cuando hablamos de que inicia el proceso por la sucesión, puede ser tan importante elegir al candidato a gobernador como al candidato al alcalde de Mérida, porque como compañeros de fórmula van en la misma campaña. El candidato de Mérida, que vaya por Mérida, independientemente de que logre o no el triunfo, es el bastión más importante por la enorme cantidad de votos que se concentran en la capital del estado. Entonces, de alguna manera, pues es una decisión tan importante una como la otra. En ese escenario, cuando vislumbramos quiénes son los posibles sucesores de Rolando Zapata, aunque pareciera adelantado, pero no lo es, de alguna manera también hay que pensar en la posibilidad de una fórmula. Hoy lo que podríamos decir por una cuestión de posición es que los legisladores federales serían los precandidatos más visibles. Yo particularmente veo a Felipe Cervera por el triunfo tan contundente que obtuvo en la elección, ¿En su distrito? Sí. por su personalidad, por su proyección personal. Por ser hijo de quien es. Por ser hijo de quien es. No podemos hacer de lado, aunque sinceramente yo lo veo con mucha menos posibilidad a Jorge Carlos Ramírez Marín, porque si bien tiene el contexto nacional y las relaciones, localmente los números no le dan la misma fuerza. Y aunque en un tercer plano, pero tampoco lo podemos descartar, a Pablo Gamboa, recién nominado o designado por sus compañeros de bancada como el Golden Boy de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, que aunque a Pablo todavía le falta seguir recorriendo en millas en este negocio, está ahí, y como también lo decías, es hijo de quien es. Entonces parecería de origen que esos tres serían los llamados, pero no se puede descartar el escenario local. ¿Y descartas de plano a Víctor Caballero? Yo pensaría, vamos a ponerlo en dos partes. Primero, hay un escenario de estar en la Cámara de Diputados que te da una proyección enorme. Claro. Vienes precedido además de triunfos electorales como en el caso de Felipe y de Pablo. Digamos que electoralmente, pues bueno, ahí hay ya una prueba de eficiencia. Pero coincido, no se puede descartar el escenario local. Lo que pasa con Víctor Caballero es que pues en la medición pasada ni siquiera alcanzó la nominación de su partido. Porque, pues como decíamos, aquí hay competencia real y aquí el PRI no se puede dar el lujo, como en otros lugares, de que el gobernador imponga un candidato que es su amigo y no gana las elecciones. Entonces, no tengo duda que Víctor Caballero va a ser un personaje importantísimo en el cierre de la administración de Rolando Zapata, por la confianza, por la amistad que los une, por las habilidades de Víctor Caballero, pero honestamente me cuesta un poco de trabajo verlo en las boletas.
¿Cuál es el escenario que tú avisoras en las próximas elecciones, tomando en cuenta que el PRI fracasa electoralmente en las ciudades más grandes, Mérida, Valladolid, Progreso, etcétera, ¿no? Motul, Humán, Peto, que aunque no es una ciudad grande, es una ciudad importante en el sur. Entonces, hay una reestructuración dentro del Partido Acción Nacional, el ascenso de Raúl Paz. Que ahí, como a contraparte, estatal, ellos ya no tienen nada que definir, ya tienen candidato. O sea, la figura de Raúl Paz nubla cualquier posibilidad de que otro panista quiera competir por la candidatura. Yo quiero suponer que Mauricio Vila, que sería la opción B, buscaría la reelección en el Ayuntamiento de Mérida y de alguna manera, pues parecería que los panistas ya se pusieron de acuerdo y le llevan mucha ventaja al PRI. No es un tema de equilibrio de quién está más alto o no en las encuestas. Les llevan ventaja porque ellos ya están trabajando en el objetivo. Estás haciendo a un lado otra vez a otra persona, a Joaquín Díaz Mena, que fue el candidato del PAN a la gubernatura y que, aunque perdió con Rolando y por 100,000 votos, que son un montón, alcanzó 400,000 sufragios. Y nunca en la historia del PAN habían alcanzado, ni siquiera en la administración, en el triunfo electoral de Patricio, si no me equivoco, no recuerdo que hayan alcanzado 400,000 votos. Entonces, no es que lo quiera hacer menos, ahora Rafa. va de diputado federal él también. Él va a querer también los reflectores. Yo veo muy empoderado a Raúl Paz de la estructura del partido. Lo veo muy empoderado. Llegó de manera contundente. En la simpatía local, además con un doble posicionamiento como líder de los diputados y como presidente del partido. Pues eso se llama cerrar la pinza en una magnífica relación, por lo menos de alianza práctica con Mauricio Vila. Y yo creo que bajo ese escenario no van a dejar pasar a nadie más. Los veo muy empoderados. Habrá que ver su desempeño de aquí al momento. Parece ser, por lo que se ve, que Mauricio Vila por lo menos no se va a meter en problemas. Y ya de entrada con eso llevaría una ventaja. O sea, la jugada de Raúl Paz, declinar a la candidatura del PAN a la alcaldía, luego de las críticas por el escándalo de los diputables, etcétera, parecía hoy redituarle. Pero un capital por el doble o el triple. Tremendo, ¿no? Porque tiene un predominio moral sobre Vila, porque él se la dio. Desde luego. Además, tiene incrustada a su gente ahí en el ayuntamiento. Fue parte de la negociación. Claro. Si a eso le sumas que es presidente del partido y líder de los diputados, pues Raúl Paz se volvió el dueño del PAN. Pero además, sin un rechazo de algún grupo importante. Entonces, yo creo que ahí de entrada ya le llevan una ventaja de tiempo al PRI. No porque estemos en este momento midiendo quién tendría más votos o no, sino porque ellos ya se adelantaron a hacer las cosas y no aparenta que vaya a haber una disputa interna. Ya están de acuerdo. Y cuando Díaz Mena quiera decir aquí estoy, pues entre Vila y Paz no lo van a dejar ni asomar la cabecita. En el PRI las cosas son diferentes porque estamos hablando de 5 o 6 personajes para 2 posiciones fundamentales, que independientemente de lo que decide el gobernador, aquí en Yucatán sí hay que medir posicionamiento electoral, hay que medir equilibrios de grupo y finalmente eso provoca efervescencia, golpes bajos, divisiones internas. Los priistas tienen una fórmula mágica, una vez que levantan la mano y dicen este es el candidato, todos se suman. Así es. Pero en el Inter hay un golpeteo que lo que a veces no miden es que ese golpeteo hacia afuera hace daño después en la campaña electoral. Yo veo a los panistas ya muy armados. Pero en los panistas, a diferencia de los del PRI, son muy tercos. Y les encanta eso de estarse enfrentando, de mantener las disputas internas. Hemos visto durante mucho tiempo los conflictos internos del PAN y parecen nunca acabarse. Y hoy en día, aunque es necesaria la unidad en el PAN, porque ya tienen mucho tiempo con estos problemas, bueno, hasta ahora no he visto a alguien que alce la mano y diga, no, pues ganó Raúl Paz, pero no estamos de acuerdo con algunas cosas porque finalmente no le correspondía. O sea, se han callado sus detractores. Pero yo de verdad, conociendo al PAN yucateco, no dudo que en 2 años vuelvan a salir estas disputas y se vuelvan Vamos a pelear. A suponer que sí, pero entonces la pregunta que te haría sería la siguiente. Es la naturaleza del PAN. De acuerdo, ya sea Joaquín Díaz Mena o quien gustes, vamos a suponer el escenario como tal, por ADN panista, ¿no? Porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que salir, manifestar, estar en contra. El punto es, ¿la fortaleza de Vila y de Paz juntos alcanza o no para
inhibir esas... pero no me lo contestes ahorita. Vamos a un corte y cuando estemos de vuelta lo comentamos. Okay. Bien, estamos de vuelta. Antes de terminar el bloque anterior, aquí ya estábamos enfrascados platicando acerca del futuro, de cómo se ven las cosas al interior de Acción Nacional en Yucatán en pos de la sucesión. Yo postulaba que, y era la pregunta que dejaba en el aire, que la alianza práctica que existe entre Mauricio Vila, el alcalde de la capital, y Raúl Paz, el dueño del partido, sí, ya pareciera suponer que no le permitirían el paso a nadie más. Tú hablabas y ponías un muy buen ejemplo en el caso de Joaquín Díaz Mena, que fue un buen candidato a gobernador, aunque haya perdido en la elección pasada, pero más allá de que fuera él, que por ADN de los panistas, siempre cuando llega el momento, hay voces contrarias, hay voces críticas. Se vuelven a pelear. Es una necesidad. Sí. La pregunta es, ¿alcanza la fortaleza del binomio Paz-Vila para contener esas expresiones? ¿O de todas maneras se van a dar y van a hacerle daño al proyecto de la... Yo no creo que le alcance, porque te decía, por la naturaleza de los panistas yucatecos, a final de cuentas levantan la mano, van a las contiendas internas, buscan la candidatura. Pues te decía, Joaquín Díaz fue un muy buen candidato, creo que tuvo en contra el desconocimiento de los meridanos de su persona. A pesar del tiempo que hizo de campaña, que se mencionaba que tenía menos recursos incluso que el propio Renán Barrera, sacó un buen número de votos. Ahora sigue como diputado federal, acaba de entrar en esta legislatura, y también se nos está olvidando otro yucateco de ahí del oriente del estado. Joaquín es de San Felipe, y se nos está olvidando Daniel Ávila, que es senador, que termina su periodo y que desde que empezó su gestión en la Cámara Alta, pues ha manifestado o ha dejado sentir su deseo de llegar a ser candidato a gobernar. Pero la pregunta es, vamos a tomar por correcto lo que dices en el sentido de que va a suceder. O sea, en el análisis que estás haciendo, podríamos anticipar desde ya que llegado el momento va a haber contienda interna, se van a decir sus cosas, va a haber competencia. La pregunta es, ¿les alcanza a ganarle a estas expresiones, llámese Ávila, llámese Díaz Mena, más las que se sumen o las que se junten, que no es lo mismo, les alcanza para arrebatarles la estafeta a Paz y Ávila? Pues ahora sí que en realidad en el PAN a veces son impredecibles, no es tanto como el PRI, que ya tenemos una idea de cómo vienen las cosas y habría que esperar, ¿no?, cómo se va a desarrollar. Mi pronóstico inicial es que no, no. Yo creo que esta conjunción de intereses entre Vila, que me quedaría claro que en todo caso su interés sería reelegirse, ahora que se puede, en la alcaldía, y esta virtual ya candidatura de Raúl Paz a la gobernatura, aún con una contienda interna, aún con expresiones contrarias, me parecería inderrotable. Además, me parecería una dupla electoral muy atractiva. Vila ya es un producto probado, independientemente de cómo le vaya en la administración. Yo creo que con que se la lleve de muertito, como se dice en el argot de la natación, con eso ya tendrá bastante. Va a ser una dupla electoralmente muy interesante, una dupla fuerte, y por eso volvemos a la reflexión anterior. El PRI no puede jugar con los afectos y los sentimientos internos, porque primero tiene que medir posicionamientos para poder calcular qué tan competitivo sería. Yo en ese sentido creo, insisto, que estos cambios que se esperan que haga el gobernador pronto, porque luego decimos pronto y el gobernador Zapata no nos hace mucho caso. No, de plano. Él tiene tiene sus tiempos y sus maneras. Su reloj de otra marca, digamos. Sí. Entonces, pero es eventual que los va a tener que hacer. Ya llevamos varios meses con secretarías acéfalas, llevamos ya algunos días, que en política tradicional no sucede, con personajes de alto nivel desocupados. Esto sucederá eventualmente.
que de esa conformación veremos hacia dónde va a impulsar proyectos y de qué grupos. Yo creo que Mauricio Sagüí va a seguir persistiendo en su interés de ser candidato a la alcaldía. No lo fue la vez pasada, aún estando en primer lugar en las encuestas. Creo que en esta ocasión lo va a pelear con más fuerza y lo veo con mucha más posibilidad. Y creo que en el escenario de la gobernatura, el asunto apunta desde mi perspectiva por posicionamiento, por apellido y por personalidad hacia Felipe Cervera. Sí. Claro, falta mucho tiempo, pero lo que no se puede dejar de lado es que estas cosas se tienen que preparar con mucha anticipación. No se puede llegar al momento de las decisiones improvisando. Construir una candidatura para gobernador o para alcalde lleva su tiempo. Se requiere un reconocimiento social, se requiere también una campaña publicitaria. Y Felipe tiene que trabajar mucho con eso, porque requiere de mayor acercamiento con la gente. Hay comentarios a veces que no es lo mismo, ¿verdad? Que aunque tenga los genes, pues su papá era un señorón en la política y difícilmente hay algún político yucateco que pueda emularlo, pero tiene que trabajar mucho en eso, tiene que trabajar mucho con la sociedad, con los medios, acercarse a sectores donde no es muy popular, no es muy cercano, conocido es desde luego, pero pues tiene mucho trabajo si de verdad él quiere llegar a Felipe, podríamos catalogarlo desde tu punto de vista, creo que coincido además, es un tipo muy inteligente, muy capaz, muy trabajador, pero le falta contacto social y además a él le falta poner de su parte en la relación. Ahora sí estoy de acuerdo del contacto social. Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque no se le puede escatimar sus capacidades, es un tipo muy inteligente, de trabajador, ni qué decir. Yo creo que ahí sí heredó al 100% esa parte de su señor padre, pero sí le falta sensibilidad de trato. A veces en el mismo manejo y trato con los medios uno puede percibir esa falta de sensibilidad, ¿no? Y ojalá que alguien lo asesore y bien para que pueda alcanzar sus objetivos. Y bueno, y regresando al tema del PAN, insisto, yo no creo que sea lo suficientemente fuerte la alianza de Vila y de Paz para que no esté garantizado el control del partido en los próximos 3 años y ellos definir quién va a ser el candidato a gobernador, porque... Yo creo que ya lo definieron, no, entre ellos dos. Pero espérate, además, no creo tampoco que Mauricio Vila tenga que nadar de muertito, porque los meridanos no lo permitimos. Los meridanos somos muy seguidores de nuestras autoridades, estamos muy pendientes de qué están haciendo, estamos muy pendientes de la lámpara que se apagó, del bache. Un expresidente municipal panista de Mérida, con quien tengo una muy buena amistad personal, me decía que a través de los años el Ayuntamiento de Mérida se ha profesionalizado a tal grado, independientemente de qué partido lo gobierne, que hay muchas cosas que suceden en automático. Es cierto. Que cuando el presidente municipal nuevo llega, tiene que hacer como los pilotos, poner el avión en piloto automático y ver que no se le desestabilice. Los problemas han pasado cuando el alcalde o las alcaldesas le han quitado el piloto automático y han querido pilotear e inventar rutas nuevas. Claro. Bajo esa perspectiva de un expresidente municipal panista, y suponiendo que efectivamente el Ayuntamiento de Mérida tenga ya un nivel, me refiero a sus estructuras fundamentales y además a la gente que ha trabajado ahí de toda la vida, que luego son los nombres que no escuchamos porque no son los directores, pero son los que hacen que las cosas sucedan a diario. Si Mauricio Vila deja que las cosas funcionen de esa manera, hace 2 o 3 mejoras y no se mete en grandes proyectos conflictivos y polémicos, seguramente su calificación al final será buena. Sí, y electoralmente eso pues, le da un posicionamiento. Si se pusiera a hacer cosas extraordinariamente raras, pasos deprimidos y esas cosas, pues lógicamente su popularidad descenderá y no solo le pega a él, le pega a su partido. No lo veo. Yo creo que Mauricio Vila, por su carácter y su origen empresarial, es un buen administrador y sabe pues, la regla del ingeniero, ¿no? Si funciona, no le metas mano, no lo descompongas. Ahora, yo difiero de lo que te haya dicho ese exalcalde panista, porque a lo mejor a él le tocó recibir las administraciones que desde 1990, con la llegada de Ana Rosa, empezaron a poner las bases y empezaron a crear un sistema de gobierno muy similar y que se fue transmitiendo de trienio en trienio.
La llegada de Angélica Araujo al ayuntamiento cambió por completo todo. Quitó el piloto automático. Sí, exactamente. Se puso a hacer vuelo de... O sus asesores, ¿no? O la gente que la estaba rodeando y cambiaron muchas cosas. Que uno de los trabajos principales que tuvo que hacer Renán Barrera, y hay que reconocerlo, fue reinstaurar otra vez la calidad de los servicios públicos que daba el ayuntamiento. Pero bueno, vamos a... Pero se digamos, está olvidando una deuda enorme que le dejan a Mauricio Vila. Sí, claro, pero Vila hereda un municipio funcionando, es a lo que voy. Sí, no hereda una catástrofe. No creo que Renán Barrera haya sido el mejor alcalde de Mérida, pero tampoco fue el peor. No, claro, no. No, le dejaron una deuda de 500 millones de pesos, solamente 200 millones por la cuestión del alumbrado público. Viene una serie de modificaciones a los presupuestos. Sí, lo que platicamos de los recortes. Así que de muertito yo no creo que va a sobrevivir tanto. Tal vez mi comentario a lo que tiene que ver es con que se equivoque lo menos posible y cumpla una expectativa primaria. Esta semana, Memo, le preguntaron qué opinaba de que los legisladores del PAN, al presentar su agenda, no hayan incluido la famosa modificación y propuesta que hizo él de campaña de modificar el sistema de transporte. Pues porque eso fue una vacilada y siempre Claro. O sea, ese fue un gran error de Mauricio Vila. Claro, ¿y tú crees que su oposición no le va a estar recordando, oye, dijiste esto, oye, esto dijiste? Ese es el chiste del juego democrático, que quien sea el candidato del PRI ya de entrada va a tener una promesa inviable e incumplida de campaña. De origen era inviable, porque además en términos legales, si aún se hubiera propuesto, eso se tenía que llevar a un litigio, iba a terminar su administración incluso hasta reeligiéndose y no iba a ver el resultado. Inviable. Y además incumplida. Y la respuesta de Mauricio Vila fue prácticamente... ¿La regué? No, o sea, no dijo nada, no quería contestar, no quería abordar el tema. Entonces, prácticamente ya está él reconociendo que fue una simple promesa de... Es como el tren bala, ¿no? Nunca se va a cumplir. Sí, otra promesa inviable, incumplida, pero de alguna manera, bueno, en el juego democrático esos son los elementos que además en el caso de la ciudad de Mérida, y lo hemos visto históricamente, la sociedad sí razona, sí toma en cuenta y sí orienta su voto más allá incluso de simpatías de partido. Así es. Pero digamos que ese será ya un análisis posterior más específico, todavía no conocemos al candidato del PRI, que también tendrá sus pendientes y tendrá lo suyo, y se dirán cosas de ambas partes. Además el poder desgasta. Nunca hemos visto en este país, porque esa ley no existía, la posibilidad de un alcalde en el ejercicio de funciones haciendo campaña para reelegirse. Claro. Eso va a ser interesantísimo. Sí. Y de entrada porque el poder desgasta. Y por muy que se la aviente de muertito, como quiero suponer Mauricio Vila, va a haber N cantidad de reclamos que poderle hacer, y tú ya empezaste con el primero de manera muy puntual. Vamos a un corte, no nos tardamos nada, y a nuestra vuelta vamos a platicar de lo que está pasando en Quintana Roo. Bueno, pues qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en Contraste, Guillermo Vázquez Bajandal y un servidor, Rafael Vega. Pues toca ahora hablar un poquito de Quintana Roo, de lo que hacen sus autoridades. La semana pasada, Memo, como habíamos anticipado, el gobernador Roberto Borge rindió su cuarto informe de gobierno. Hablábamos ya de que se prepara ya la sucesión. Está en camino. Que está en camino y que este momento es muy importante y clave para toda la política en Quintana Roo. Sí, yo resaltaría del informe dos aspectos fundamentales, digamos la parte administrativa, las cifras que se dan siempre en materia de turismo, donde no solo vemos una tendencia de mantener, sino a la alza en cuanto a números de ocupación, en cuanto a inversión, en cuanto a construcción de nuevos cuartos hoteleros. Yo creo que esa siempre será una magnífica noticia. Quintana Roo está en pleno crecimiento, está en desarrollo. Hay desequilibrios regionales que evidentemente no podemos hacer a un lado ni olvidar, pero en una perspectiva general y sobre todo considerando las cosas que hace un gobierno para que las cosas sucedan,
En Quintana Roo la presencia del sector empresarial es muy importante, al final de cuentas es el que genera todas estas inversiones. De la mano con la gestión que hace el gobierno, yo podría resumir, digamos, en esa parte, que estamos en un extraordinario momento, en un momento en que además en el país las circunstancias no son las más favorables ni en lo político ni en lo económico. En Quintana Roo se respira en términos generales tranquilidad, pero sobre todo un ambiente de pleno desarrollo y crecimiento. Las noticias en el sector turístico colocan al Estado como lo ha sido durante muchos años, pero además ahora se reafirma como la gran potencia turística del país y yo creo que esa tendencia al final de cuentas tiene visos de continuar de manera muy importante. El otro aspecto que resaltaría, porque es la parte política y como bien lo mencionaste, Antes de que entres a ese tema, Roberto Borges decía que en Quintana Roo todo es posible. Así manejó su eslogan. Sí. Y de alguna manera hay cosas que se están demostrando que sí son posibles. Y vuelvo a la parte política porque como lo mencionabas, pues estamos ya en Quintana Roo en la efervescencia también de la designación de candidatos, sobre todo del PRI. En Quintana Roo la oposición se ha disgregado, está dividida, no se ve en este momento un escenario ni siquiera en coalición, sobre todo después de los resultados del proceso federal, que se le pueda derrotar. Partiendo de esa base, quien sea candidato del PRI, pues virtualmente sería el próximo gobernador del estado. En ese sentido, se esperaba que el gobernador en su mensaje político diera alguna pista de hacia dónde se va a inclinar, pero realmente lo que hizo fue dar la pista muy clara, en un mensaje muy contundente, de quiénes no van a ser. Así es. Y bajo esta doctrina del quintanarroísmo que ya hemos comentado anteriormente, ataja de manera contundente a lo que él ha llamado los aventureros de la política, con dos destinatarios muy particulares. Muy el senador con licencia Jorge Emilio González, que al escuchar esas palabras se levantó y se salió del centro de convenciones bastante contrariado, porque pues, entendió que el mensaje, el 50% del mensaje era para él. Y el otro, el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, que a pesar de que ya inició el proceso formalmente para la candidatura del PRI y no está incluido, él sigue persistiendo en su estrategia de querer buscar la candidatura del PRI. Este no es un tema de simpatías ni de lo que parece, sino de lo que es. Y en este análisis yo a lo que me quiero ir es a los hechos consumados. El proceso del PRI para la selección de sus candidatos ya empezó. Lo dio a conocer el gobernador desde que nominó a los 6 aspirantes. No incluyó a Carlos Joaquín. Posteriormente a ello, el subsecretario de Turismo ha buscado por todas las vías posibles ser recibido en Los Pinos y en la Presidencia Nacional del Revolucionario Institucional, donde no se le ha concedido la audiencia, con una muestra clara, además de que no lo van a recibir, porque además le han indicado que si es un tema que tiene que ver con la política, que lo vea con el gobernador. Se sabe, aunque él lo niegue, todavía hoy por la mañana algunas publicaciones nacionales hacen la mención de que está en tratos con otros partidos. Yo lo que sí les puedo confirmar, porque tengo el dato de quien lo debo de tener, que lo intentó por Morena y le dijeron que no. Ahora parece ser que el camino podría ser Acción Nacional. Y resaltante también que al final del discurso del gobernador, ante entrevista de los medios de comunicación locales con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Manlio Fabio Beltrones, lógicamente le preguntaban cómo veía el proceso local y él dijo que habían muchos aspirantes muy calificados, pero que sin lugar a dudas, necesariamente el candidato del PRI a candidato a gobernador tendría que ser alguien de comprobado, probado arraigo. Si entendemos un poco de esto y no es muy entre líneas, lo que Manlio Fabio Beltrones dijo es: Carlos Joaquín no va a ser candidato del PRI. Ahora, el señor está en todo su derecho de intentar ser candidato por la vía independiente o por otro partido. Lo que sí puedo postular aquí, porque son hechos, no es un tema ni de animadversión personal, es un análisis del PRI no va a ser candidato. Eso pone la competencia en los márgenes en las que el gobernador la había situado. De esos 6 precandidatos, como lo comentamos también la vez pasada, yo creo que 3 ya están a punto de retirarse de la contienda y de sumarse en su momento a quien sea el vencedor, por lo que podríamos ir afirmando que hoy los 3 principales aspirantes son el diputado federal José Luis Toledo, el alcalde de Solidaridad con cabecera en Playa del Carmen, Mauricio Góngora, y el presidente del PRI estatal, Raimundo Quín. Yo creo que de esos 3 va a salir el candidato del PRI y virtualmente me atrevería a decir el próximo gobernador de Quintana Roo.
Ese es lo que resalta del mensaje del gobernador, del mensaje político, esa defensa expresa del quintanarroísmo, que no nativismo, hay que decirlo, esa salvaguarda que le corresponde a él como obligación histórica, porque hay que entender que no se trata de establecer un pleito entre la sociedad de Yucatán y la sociedad de Quintana Roo, que somos una misma casi en todo, que estamos tan unidas y que en la vida cotidiana eso no se va a romper, ¿no? Explícanos por qué no nativismo. El nativismo se basaba en que solo los nacidos en Quintana Roo podían gobernar. El exgobernador Jesús Martínez Rosso empieza desde la época de la conversión de territorio a estado, en el que el fundamento básico era, y que además en su momento era lo correcto, que solo los nacidos. El quintanarroísmo no excluye a los no nacidos. El quintanarroísmo lo que exige es arraigo, pertenencia. Y incluso hay precandidatos en esa lista de 6 que no nacieron en Quintana Roo, pero que han vivido la mayor parte de su vida, o como en el caso de Paul Carrillo, literalmente toda su vida, se han casado en Quintana Roo, han tenido hijos en Quintana Roo, han quemado sus naves y hoy por hoy son quintanarroenses. ¿Cuál es la diferencia con Jorge Emilio González y con Carlos Joaquín? Bueno, pues Jorge Emilio González lo único que tiene de Quintana Roo es un departamento en la zona hotelera y una credencial de elector. Por cierto. Y Carlos Joaquín, pues bueno, los amigos de Yucatán lo saben, su residencia hasta el día de hoy sigue siendo Mérida. La residencia de su familia, de sus hijos, él creció en Mérida, se formó en Mérida, sus amigos son de Mérida. Los quintanarroenses no lo vemos como alguien que tenga ni el conocimiento, ni el cariño, ni el arraigo suficiente. Eso es lo que postula el quintanarroísmo. Y al final de cuentas es una llamada de atención que tenemos que ver hacia el futuro. Porque a como está la ley, cualquier persona que llegue a Quintana Roo y saque una credencial de elector es viable de ser candidato a gobernador, quién sabe con qué intenciones. En Quintana Roo, sobre todo en Cancún, hay mucha gente muy conocida y muy importante que tiene propiedades en la zona hotelera que las usan para vacacionar. Incluso algunos que vacacionan frecuentemente. Estoy hablando del hijo del gobernador de Chihuahua, César Duarte. Estoy hablando de los hijos del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que viven ya en Cancún. Estoy hablando de los hijos de Romero de Champs. Pues ya tienen una propiedad, ya tienen una credencial de elector. Imagínese usted si ahorita los quintanarroenses nos permitimos estas debilidades y estos márgenes de maniobra, pues el día de mañana cualquiera de ellos puede ser candidato, ¿eh? Eso es lo que postula el quintanarroísmo, eso es lo que defiende. El gobernador lo hace de manera muy puntual, muy valiente desde mi punto de vista. No se trata de inhibir libertades de expresión ni de inhibir simpatías. Se trata de hacer un análisis de los hechos y que al final de cuentas, pues bueno, en la urna es donde se toman las decisiones. A nosotros lo que nos toca aquí es hacer un análisis de circunstancia y exponer los hechos tal como son, ¿no? Pues yo creo que Carlos Joaquín va a terminar siendo candidato de alguna alianza ahí de es muy probable partidos. Que sí. Es muy probable que sí. Lo que te puedo casi garantizar, sin riesgo de equivocarme, es que no lo será del PRI, pero eso no limita que probablemente lo veamos en las boletas. Entonces, bueno, pues si su aspiración es esa, adelante, ¿no? Y sus simpatizantes actuales pues tendrán la oportunidad de apoyarlo, ¿no? Al final de cuentas, de eso se trata la democracia, ¿no? Claro. Y ahora con este cuarto informe habíamos hablado de que en el aspecto económico, en el aspecto turístico, que es la pieza clave del motor de desarrollo de Quintana Roo, pues no se esperan grandes cambios, ¿no? La industria turística sigue avanzando, cada vez hay más cuartos de hotel, cada vez hay más servicios, más prestadores de estos servicios y bueno, pues Quintana Roo avanza sobre ruedas en ese aspecto. Yo diría que los únicos cambios que además tendrán que ser permanentes son los que tienen que ver con las regulaciones. Uno de los grandes anuncios que realizó el gobernador fue la creación del nuevo municipio de Puerto Morelos, que evidentemente en la división, y ese será un tema que seguramente platicaremos en la próxima emisión porque se nos acaba el tiempo, en la división pues encajona todavía un poco más a Cancún. Entonces ahí los temas de desarrollo urbano, los temas de la planeación van a tener modificaciones importantes. Necesariamente esto implica que tendremos que ver un Cancún más hacia arriba que hacia los lados. Y naturalmente la creación de Puerto Morelos pues es también el nacimiento de otro gigante más de la industria turística con otras características
que sin lugar a dudas vienen a aportar todavía más al crecimiento de Quintana Roo. Ya tiene la parte continental de Isla Mujeres, tiene Lázaro Cárdenas, el nuevo municipio de Puerto Morelos, abajo Solidaridad, o sea, como tú dices, la densidad del municipio de Benito Juárez se incrementa con estos cambios y bueno, pues habrá que esperar a ver cómo le va a ir a los cancunenses con Yo creo que muy bien, pero finalmente esto puede implicar un cambio histórico, de que veamos en adelante un Cancún literalmente hacia arriba. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Memo. Gracias, Rafael. Gracias a todo el auditorio que nos sigue. Nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches.